continuación escucharemos una conversación entre el diácono Daniel Ulate Conejo y nuestro padre y pastor, Monseñor José Manuel Garit Herrera, con motivo de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. ¡Ánimo! ¡Levántate! Te llama. Muy buenas, tengan todos un saludo de bienvenida, todos los que nos están viendo y siguiendo. Sean bienvenidos también a esta casa, la casa de Monseñor, que hoy muy amablemente, y le agradecemos, Monseñor, nos ha querido recibir y ha sacado su tiempito también para hacerle una entrevista. Queremos hacerle una entrevista que justamente en esta celebración tan especial del Día del Buen Pastor, decíamos, qué bonito también que la diócesis, que la comunidad podamos conocer un poquito más de nuestro pastor, algunos detalles tal vez de su vida, algunos aspectos que nos podrían también acercarnos más a usted y conocerlo más. Muchas gracias, Monseñor. Con todo gusto y bienvenidos toda la audiencia y un saludo muy cordial, mis mejores deseos y muy oportuno este espacio de diálogo, sobre todo en el contexto del Buen Pastor de la Jornada de Oración por las Vocaciones, y que de verdad que esto nos motive a todos en la Iglesia, a la vocación que el Señor nos ha llamado para responder con generosidad. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, y así para ir entrando como en materia, digamos, yo quisiera que usted, para iniciar, nos cuente un poco de dónde nació, su infancia, dónde hizo la primaria o la secundaria. Bien, yo nací un 26 de marzo de 1965. Acabo de cumplir hace pocas semanas 59 años. Nací en Heredia, soy cédula 4. Nací en el seno de una familia católica, tradicional, de varios educadores, sobre todo una familia muy religiosa, ¿verdad? Sobre todo, bueno, agradezco a mis padres la formación religiosa y humana, pero sobre todo a mis abuelas, a las dos abuelas que jugaron un papel muy importante, particularmente en la parte vocacional, de la cual hablaríamos luego. Estudié en primaria en una escuela pública, en la escuela Joaquín Lizano, de la cual guardo muchos recuerdos, y la secundaria la hice con los padres claretianos en el colegio claretiano en Mercedes de Heredia. Y luego ya, pues en el año 83 ingresé al seminario central, entonces, hoy Seminario Nacional Nuestra Señora de los Ángeles. Monseñor, ¿alguna anécdota, digámoslo entre comillas, simpática que usted recuerde de su infancia o adolescencia? Habrían varias, ¿verdad? Es difícil escoger. Bueno, yo recuerdo como simpático y muy agradable, aunque no era muy bueno, me acuerdo las mejengas en el barrio, con los amigos, ¿verdad? Que se ponían a veces un poco la cosa ruda y de todo, pero bien, fueron momentos que marcaron la vida. Recuerdo también tantos momentos desde que yo tengo memoria de mi actuación y mi servicio como monaguillo, por ejemplo. Recuerdo también, así un poco más simpático, que todavía hasta el día de hoy los primos lo recuerdan, que yo los ponía a jugar conmigo de misa. Entonces los sentaba a todos en la casa de los abuelos, formados para la misa, y yo era el que hacía la misa, y ellos participaban, y si se portaban mal los regañaba. Incluso ahora en encuentros de hermanos y de primos y de todo, sacan a relucir eso, y yo me acuerdo eso ahora me río, ¿verdad? Qué cosas y qué misterio el de Dios, todo esto, ¿verdad? En este sentido, travesuras en el colegio también, aunque yo nunca participé así directamente, pero, perdón, en la escuela, de lo que llamábamos antes miches, pleitos, ve que son palabras que ustedes jóvenes no conocen. Uno decía miche, era un pleito, que se agarraban dos, y mi escuela era escuela solo de varones, en aquel entonces, ¿verdad? Entonces la cosa era más difícil, y uno se metía ahí, aunque no peleaba con los otros, y aquello era una gritería y una cosa tremenda, ¿verdad? Y tenía su lado simpático, ¿verdad? Porque eran las travesuras y las fechorías de los niños de entonces, aunque éramos muy sanos y muy tranquilos, ¿verdad? En aquel entonces que era una sociedad pues muy sana, ¿verdad? Sobre todo nada violenta, ¿verdad? Nada violenta. Pero bueno, esos son algunos de los recuerdos que uno tiene así desde chiquillo, ¿verdad? Y yo era muy inquieto,
Yo era muy preguntón, yo era muy hablantín, ¿verdad? Incluso, pues siempre bien en el estudio, pero ahora quién sabe cómo lo catalogarían. Yo incluso tengo mi segunda hermana psicóloga, no sé si déficit atencional o alguna cuestión de hiperactividad y de todo, pero sí recuerdo eso muy bien también, de que le llamaran la atención a uno en la escuela porque uno hablaba en clase o uno distraía, o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero son lindos recuerdos. Monseñor, y ya que nos hablaba antes de su ingreso al seminario, ¿cómo fue que nace la inquietud por la vida sacerdotal? Pues francamente no sé. Es curioso esta respuesta, francamente no sé, porque esto me lo han preguntado muchas veces, ¿verdad? O sea, el origen, el momento, un acontecimiento en particular. Yo lo que siempre he dicho es, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Yo siempre he tenido que ver con la vocación, ¿verdad? Hablé de la familia muy católica, de las abuelas católicas, me acuerdo de las abuelas que lo llevaban a una misa, de mis padres que me llevaban a misa, sobre todo mi papá a misa de 8 a la parroquia, y de monaguillo desde que yo me acuerde, ¿verdad? Desde que yo me acuerde, y ahí se iba gestando todo esto, ¿verdad? O sea, la inquietud esto de los primos que contaba ahora, yo lo estoy hablando de entre 8 y 10 años, una cuestión así, ¿verdad? Un muchachito, un chiquito, ¿verdad? Entonces ya desde el uso de razón de que los canonistas decimos 7 años de edad, ¿verdad? Yo recuerdo el tema de la vocación, cosas de la vida, de la familia, lo van llevando a uno, ¿verdad? Yo siento que es, como he dicho, no un acontecimiento, no un momento ahí que impactó individualmente, sino tal vez un cúmulo de cosas, ¿verdad? Incluso ahora recuerdo de la escuela, la escuela aunque era pública, como insisto, era una escuela católica, la mayoría éramos católicos, las maestras eran católicas, las maestras rezaban antes de clase, habían actividades religiosas católicas en la escuela, en coordinación con la parroquia, ¿verdad? Aunque había compañeros protestantes o no católicos, evangélicos, digamos, lo dominante era lo católico, entonces uno vivía en una cultura, en un ambiente católico, ¿verdad? Entonces todo eso, por lo menos en mi caso, siento que fue sumando, hasta que ya se clarificó un poco más adelante, digamos, la inquietud vocacional. Muy bien. Monseñor, y en esto que va sumando y sumando que dice usted, ¿hubo algún sacerdote o algunos sacerdotes que hayan sido referentes o hayan marcado su inquietud vocacional? Varios, no solamente uno, varios. Y eso es un tesoro y un legado increíble, ¿verdad? Nosotros vivimos en el centro de Heredia, la casa vieja nuestra en el centro de Heredia, entonces, bueno, la parroquia Inmaculada, con la que yo estaba vinculado, y la parroquia de Los Ángeles, que está un poco cerca también. Mis abuelas eran muy amigas de los curas, de Monseñor Miguel Ángel Benavides, que era el párroco de la Inmaculada, y del padre Rafael Vargas, que era el párroco de Los Ángeles de Heredia, entonces había una relación muy cercana. Entonces uno en esas misas que hacía en la casa de los abuelos, yo me refiero, ¿verdad? Iba a hacer lo que uno veía a los padres hacer en la misa, ¿verdad? Al padre Vargas, que tenía un carácter muy fuerte, al padre Benavides, que era un pan de Dios, una dulzura, un hombre bondadosísimo, ¿verdad? Eso, digamos, como dos referentes ahí en Heredia. Luego entramos al colegio, ¿verdad? Entramos al colegio y los padres claretianos, el padre Praxes Gallego, el padre José María Fernández, el padre Benito Prada, que hizo toda una promoción vocacional general, no para los claretianos, sino general, en el colegio, que tuvo frutos increíbles. De ahí salimos alrededor de 15 curas diocesanos del colegio claretiano, como fruto de toda esta animación vocacional que en su tiempo hizo el padre Benito Prada, que fue muy conocido como predicador y también comunicador en Radio Fides, allá en San José. Entonces, bueno, ni qué decir, más adelante ya en el tiempo de mi juventud, que yo seguí de monaguillo hasta viejo, inclusive, y la entrada a mí en el seminario del padre Jorge Calvo Robles, en paz descanse, que fue mi párroco de seminario, que fue el que me llevó al seminario, que predicó la primera misa. En fin, ahí, por decirle algunos referentes, y hay más, ¿verdad? Hay más sacerdotes que con su ejemplo, con su testimonio, motivaron e impactaron.
Ujú. ¿Cómo tomó su familia su decisión de entrar al seminario? Yo creo que normal, siguiendo una lógica normal, Ujú. del chiquillo que hacía todo de cura, ¿verdad? Desde muy niño y todo esto, solo que digamos ya cuando yo comunico la decisión de entrar al seminario, digamos no es que hubo una oposición, pero sí hubo digamos me cuestionaron Ujú. positivamente hablando, ¿verdad? Ujú. En cuanto a la seriedad, en cuanto a la responsabilidad y a la trascendencia de la decisión. Pero siempre, esto siempre lo agradecí yo, de parte de mis padres y de la familia, siempre apoyar la decisión que usted, en este caso yo, tome, ¿verdad? En ese sentido, pues ahí hubo una gran apertura, una gran libertad, Ujú. pero siempre un gran apoyo y siempre una gran alegría, ¿no? Claro, claro. Y ya, monseñor, ya en el seminario, ¿cómo calificaría usted que fue su experiencia o cómo la describiría, su experiencia de formación en el seminario? Yo diría, la describiría con dos palabras. Ujú. Bueno, mis seminarios fueron 6 años, que es lo que había entonces. Antes no había introductorio, no habían procesos vocacionales, Ujú. habían convivencias previas y cataplum, para dentro del seminario de una vez. Yo calificaría el seminario de dos maneras, muy gratificante y muy serena, la Ujú. experiencia del seminario. Yo guardo muy buenos recuerdos, toda la riqueza de aprovechar lo que nos dio el seminario, el acompañamiento de los padres. Éramos un montón en el seminario. Imagínense que yo entré un 9 de marzo de 1983, días después de la visita del Papa Juan Pablo II al país, por eso se atrasó la entrada al seminario por la visita del Papa, y en ese año entramos en mi grupo, el grupo de primer año, Ujú. entramos 77 seminaristas. El seminario tenía en aquel entonces alrededor de 200 seminaristas. Wow, sí. Ahí la capilla era un molote, diríamos Ujú. popularmente. El comedor era un Ujú. hacinamiento porque éramos 200, ¿verdad? Había clases, digamos, Ujú. de varios grupos en las aulas más grandes y todo. O sea, el seminario era una cuestión masiva. Ujú. Sin embargo, pues como le digo, fue una experiencia muy gratificante, de mucha riqueza espiritual, intelectual, humana, de convivencia, muy grande. Yo al seminario le quedé muy agradecido con mi formación inicial Ujú. y después las cosas de Dios y de la iglesia me hicieron volver al seminario como profesor y volver al seminario como formador y rector. Claro. Monseñor, y ya una vez que concluye el seminario y ya su ordenación diaconal, justo ahora que tan reciente también Claro, usted nos ha dado la ordenación diaconal a Fernando y sí. a mí, quería que esto es también casi como un consejo, Ujú. lo que le quería preguntar. Usted nos decía el día de la misa, de la ordenación, y nos insistía, decía, el diácono debe ser testigo del misterio, Claro. nutriendo su vida con Dios en la oración Ujú. litúrgica y personal. Ujú. ¿Cuáles son las claves, según su experiencia también, para ser perseverantes justamente en la oración litúrgica y personal, considerando las muchas también ocupaciones y cosas que se dan en el ministerio? Es la realidad, la delineaste muy bien, es la realidad, pero yo creo que hay que partir de un presupuesto humano que no se puede dar por un hecho, Ujú. que es la disciplina y la propia organización, ¿verdad? Incluso como una base para responder a esto del misterio de Dios, de lo que el misterio de Dios quiere hacer en nosotros y el convertirnos nosotros como ordenados en hombres del misterio. Como decíamos el día de la ordenación diaconal, que por cierto se ordenaron ustedes el sábado de la octava de Pascua, yo me ordené también diácono el sábado de la octava de Pascua, 9 de abril de 1988. Cerquita Ujú. andábamos, ¿verdad? Entonces, primero, orden, disciplina, Ujú. ¿verdad? Para que uno pueda tener una disposición, digamos, a responder a lo que es espiritual y sobrenatural. Ujú. Y para mí muy importante, y yo, pues gracias a Dios hasta el día de hoy, un fuerte ha sido la liturgia de las horas, como oración litúrgica, Ujú. la liturgia de las horas, otro fuerte, el rosario, es un arma espiritual poderosísima,
Otro fuerte, muy importante, ya eso más que todo en la línea litúrgica, pero también personal, de la visita al Santísimo Sacramento, o sea, la adoración eucarística, esto es muy importante, ¿no? Y evidentemente otras formas de oración ya más prolongada, de meditación, con la palabra de Dios y todo esto. Pero para mí, fundamental esto que les decía al principio, de la oración litúrgica, de la liturgia de las horas, ¿verdad? Esto, además de que adquirimos un compromiso formal con la iglesia y con el mundo, sí, el día de la ordenación, y para mí estos han sido los fuertes. Hay otras expresiones, desde luego, ¿verdad? Pero que me han servido, y ya al cabo de 35 años de cura, casi 10 de obispo, de uno ve para atrás, y uno ve eso, que han sido, digamos, como los bastiones en los que uno se ha apoyado y a través de los cuales Dios lo ha cuidado a uno y ha cuidado la vocación de uno a través de eso. Yo me acuerdo de un sacerdote muy querido que todavía vive, está muy anciano, que me decía, nunca se le olvide a usted una cosa, me decía a mí el sacerdote más joven, el breviario y el rosario. Una vez, ¿cómo está? En verso, ¿verdad? El breviario y el rosario. Ahora, evidente, no lo puedo olvidar, que por dicha que lo recordaba en ese preciso instante, ¿verdad? Yo, Daniel, no me entiendo ni me siento como sacerdote sin celebrar la Eucaristía todos los días. Por ejemplo, esta noche tengo confirmación en una parroquia, si Dios quiere, y haremos la misa ritual del sacramento, pero yo a las 6 de la mañana ya yo celebré la misa del día de hoy, viernes, de la tercera semana de Pascua, ¿verdad? Entonces, y yo procuro empezar el día a las 6 de la mañana con la Eucaristía. La Eucaristía es, por eso bien lo dice el concilio, ¿verdad? Es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, claro, y más aún de la vida sacerdotal. Un sacerdote no se entiende ni se explica sin la Eucaristía, y como lo dice la legislación de la Iglesia, ojalá diaria. Ojalá diaria. Muchas gracias, Monseñor. Monseñor, bueno, ya hablamos, le decía un poco del diaconado, luego ya llegó el presbiterado, y en algún momento también la iglesia le pidió algún servicio dentro del seminario, como profesor, como formador, incluso como rector, entre el 2010 y el 2014. Efectivamente. ¿Cuál diría usted que es la mayor enseñanza que le dejó para su vida esa etapa como formador y como rector? Bueno, yéndome un poquito atrás, yo estaba en una iglesia en San José, que yo tenía 12 años de estar ahí, y ya yo sentía la grúa del cambio de Monseñor Barrantes, que era el arzobispo entonces, muy cercana. Entonces yo pensaba, ¿de dónde me irán a mandar? Esto va a ser como un misterio, ¿verdad? Bueno, a lo que quiero llegar es que pensé en varias posibilidades, siempre abierto a la voluntad de Dios y a la obediencia al obispo, por supuesto, pero nunca pensé en el seminario. Tan es así cuando Monseñor Barrantes, que era no solamente mi obispo, sino era presidente de la conferencia episcopal entonces, me propone ir a mí al seminario. Fue tal la sorpresa y la expresión que yo le hice a Monseñor Barrantes, que él creyó que le estaba diciendo que no iba al seminario. Eso ya como formador. Yo desde mucho antes había sido profesor en el seminario. Yo empecé de profesor en el seminario en el 93. Esto estoy hablando, Monseñor Barrantes me habla a mí en el 2006 para irme en el 2007 al seminario. Yo empecé como formador en el seminario en el 2007. Fui primero formador y, como lo dijiste, después rector. También fue una experiencia muy gratificante. Yo le agradecí muchísimo a Dios porque el volver al seminario, yo en ese entonces tenía 18 años de ordenado, fue para mí, después de experiencias muy intensas que tuve anteriormente, para mí fue un redescubrimiento, un rejuvenecimiento vocacional muy importante el volver al seminario. Eso me marcó mucho, y ya como rector, yo recuerdo muy bien, con mucha gratitud, el equipo de formadores que tenía entonces, con el cual trabajé, que nos propusimos una cuestión fundamental, ¿verdad? Es decir, hacia dónde, obviamente, con la enseñanza de la iglesia y la directriz de los obispos acá del país y todo, hacia dónde vamos a conducir el seminario. No solamente yo como rector, sino el equipo formador, ¿no? Entonces, el poder tener muy claro eso, ¿verdad?
cuál es el rumbo, cuál es la impronta, cuál es el camino, cuál es la inspiración que podemos darle a los muchachos para conducir el seminario. Para mí eso fue de una riqueza extraordinaria porque sabíamos por dónde íbamos y sabíamos hacia dónde íbamos todos. Entonces yo creo que esa era una cuestión fundamental en una cuestión tan trascendental como es la formación, ¿verdad? Evitar ambigüedades, evitar dudas, evitar, pues hay de todo, pero me refiero a nivel profundo, ¿verdad? Tener claro esto, ¿verdad? Hacia dónde ir, ¿verdad? Y cómo ir, para mí eso fue una experiencia muy fuerte entre tantas, ¿verdad? Que yo agradezco y recuerdo con mucha gratitud. Monseñor, y siendo justamente el rector del seminario, en el 2014, a principios, le llega la noticia de que ha sido electo por el Papa como obispo para nuestra diócesis. ¿Cómo fue que se entera usted que le llega esta noticia? Bueno, yo antes había cumplido en noviembre del 2013, había cumplido mis bodas de plata sacerdotales, que las celebré, recuerdo muy bien en el seminario. Quise celebrarlas en el seminario con los seminaristas, que era mi realidad entonces. Y efectivamente, yo me acuerdo que ese sábado 8 de marzo del 14, yo estaba con unas misas en Heredia, que colaboraba, y después me encuentro en el celular un montón de llamadas perdidas de la Anunciatura. Pero bueno, no me extrañaron mucho porque desde la Anunciatura, esto del rector, hay mucha cosa de comunicación y todo, pues yo no pensé mal, ni sospeché mal, ¿verdad? Pero bueno, ya yo logré hablar con el secretario de la Anunciatura, el nuncio no estaba porque estaba fuera del país, y ya logramos hablar, y me dice, necesito hablar con usted mañana. Entonces le digo yo, con mucho gusto, paso por la tarde, y me dice, no, temprano, a primera hora. Mire, es que yo tengo misa en la catedral a las 9, entonces está aquí a las 8, ¿verdad? Entonces ya yo dije, esto ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces yo me enteré, bueno, efectivamente yo me presenté a la Anunciatura el domingo 9 de marzo del 14 a las 8 de la mañana, como me dijo el secretario, y me comunicó eso, ¿verdad? Que por voluntad del Santo Padre me pedía ser obispo de Ciudad Quesada. Pero ya desde la noche anterior, con todo este jaleo de las llamadas y todo, y la conversación con él, pues yo dije, aquí hay algo diferente de lo habitual, ¿verdad? Claro. Así fue como me enteré, y después ya vino la semana de solicitudes y estar uno callado, mientras se hacía el anuncio público y toda la cuestión, y así fue. Monseñor, y cuando se le comunica esta noticia, el secretario de la Anunciatura, la pregunta muy humana, ¿sintió miedo? Por supuesto, es algo que uno no espera, humanamente hablando, ¿verdad? Siendo muy franco, y en segundo lugar es una cosa de impacto en el momento en que le dicen a uno esto, y por cierto el secretario fue muy directo porque no hubo anestesia ni nada, sino que de una vez, digamos, mandó el mensaje, ¿no? Y a uno le dice, bueno, si usted quiere puede ir a la capilla, rezar y pedirle a Dios. Efectivamente lo hice, y nunca se me olvida que se me vino tanto a la mente y al corazón el Salmo 142 que rezamos, creo que en las completas del martes, que dice: en la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti, indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Eso yo lo recé de todo corazón ahí en esa oración en la Anunciatura. A uno no se lo dicen, pero en la práctica uno no sale de ahí sin dar respuesta, ¿verdad? Entonces hay que dar respuesta, ¿verdad? Yo le dije al secretario, mire, con toda libertad y con toda franqueza, yo tengo 3 elementos que según juicio mío, yo no debería aceptar este nombramiento. Y usted con toda libertad, pues dígale a sus superiores y todo, ¿verdad? Entonces ya me dijo que qué era, yo le dije abiertamente que eran esas 3 cosas que yo creía que no, y la respuesta nunca se me olvida, me dijo, padre, no somos perfectos y vamos adelante. Entonces, bueno, si usted me dice eso, pues en su respuesta descubro la voluntad de Dios y estoy a disposición de lo que Dios y la iglesia quieran, ¿verdad? Y así fue ese domingo 9 de marzo, muy temprano por la mañana. Bueno. Ya, por gracia de Dios, el 17 de mayo de ese año 2014, que fue su ordenación episcopal, pero a partir de ahí inicia también una nueva etapa en su vida. ¿Cómo diría que fue
ese primer año de ser obispo, no sé si la palabra sería o la frase sería decir aprender a ser obispo, pero ¿cómo es esa primera etapa? Muy bien, lo dijiste muy bien, aprender a ser obispo, porque eso no se lo enseñan a nadie. Uno hace un curso después de obispos nuevos, después de ordenado, y ayuda mucho, yo no digo que no, pero eso no te hace completamente. Entonces, yo diría que el primer año fue muy bonito, muy bonito, porque era toda una experiencia novedosa, inédita, pero también muy difícil. Muy difícil, comenzando, por ejemplo, porque yo venía de compartir en el seminario, vos estabas en el introductorio, sí. Del seminario con 140 muchachos y 7 sacerdotes a vivir en esta casa solo, completamente solo, por ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo que al día siguiente de la ordenación episcopal tenía que ir a hacer una fiesta patronal como obispo, completamente nuevo, ¿verdad? Entonces, Sí. Un descubrir una serie de experiencias, lugares, personas, otros estilo y sistema de vida, o sea, muy bonito porque era la gratificación, digamos, de todo lo nuevo y lo bueno, pero al mismo tiempo muy difícil porque uno no estaba acostumbrado a eso y uno preguntarse, bueno, estaré dando pie en bola, como decimos, ¿verdad? Estaré dando la talla, pero globalmente muy positivo, en realidad muy positivo y marca, sin duda alguna, el primer año marca para el resto del tiempo que se ha vivido, por gracia de Dios. Bueno. Tengo entendido, Monseñor, que usted tenía una relación muy cercana con Monseñor Román Arrieta. Por supuesto. Que tal vez un par de aspectos de él, de su personalidad o de su quehacer como obispo, que lo hayan marcado o influenciado a usted. Tantos, ¿verdad? Tantos, porque desde jovencillo, yo, pues él era el arzobispo, del seminario, el arzobispo, todo el seminario me ordenó presbítero, porque el obispo auxiliar, Monseñor Troyo, también de quien guardo muy buenos recuerdos, y aprendí mucho también, nos ordenaba de diáconos, y Monseñor Román era el que ordenaba a los presbíteros, y pero tantos recuerdos, ¿verdad? Pero entre tantos recuerdos y tantas cosas que tengo que agradecerle a él, que fue mi padre, su alegría. Era siempre alegre, siempre sonriente, siempre positivo, aún en las horas más oscuras y difíciles que tuvo que vivir, varias de las cuales yo lo acompañé. Lo acompañé por decisión de él, su alegría. Y otro aspecto muy importante, hoy las cosas han cambiado mucho, ¿verdad? Muy importante era su paternidad con los sacerdotes, ¿verdad? Él daba todo lo que fuera y hacía todo lo que fuera por proteger, cuidar, sacar adelante, ayudar a los sacerdotes, ¿verdad? O sea, él en cualquier momento del día, cualquier hora, cualquier circunstancia, si un sacerdote lo llamaba directamente, porque se le puede llamar a él directamente sin intermediarios, él lo atendía a uno inmediatamente, ¿verdad? Y otra cosa, tal vez añadiría una tercera cosa, porque son tantas las que tendría que hablar de él, era su capacidad de trabajo, ¿verdad? Tenía una capacidad de trabajo increíble, ¿verdad? Siempre trabajando y él solito como una hormiguita, ¿verdad? Y de todo, pues claro, él acudía a sus colaboradores y todo, claro. Pero digamos muchas cosas, por decirlo de esta manera, que él pudo haber delegado, que él pudo haber confiado a otros, él mismo las hacía, ¿verdad? A mí no se me olvida, él no entró, él no logró entrar en el mundo de la computación y murió escribiendo todas sus cosas en su máquina de escribir, y él personalmente, ¿verdad? Él personalmente. Entonces tenía una capacidad de organización y de trabajo increíble, y de la distribución de su tiempo y del aprovechamiento de su tiempo, ¿verdad? Porque eso también es un arte, ¿verdad? No solamente tener muchas cosas que hacer y tiempo para hacerlas, sino poder aprovecharlo. Entonces yo le agradezco a él tanto, ¿verdad? Y su confianza, su apoyo, tantas cosas, ¿verdad? Definitivamente. Una persona que la mayor parte de su vida fue obispo, ¿verdad? Él fue alrededor de 41, 42 años fue obispo, ¿verdad? Entonces, de gratísimos recuerdos y de gran gratitud. Muy bien, muchas gracias. Monseñor, ya cerca de cumplir los 10 años de ser obispo, decía usted antes, ahora también el 17 de mayo próximo, ¿qué diría usted que es
lo más bonito de ser obispo? Mira, son tantas cosas también, pero como para poder uno eh, que privilegiar, destacar para mí, por ejemplo, la experiencia hasta el día de hoy de las visitas pastorales han sido una gracia y una bendición. Es decir, el contacto con la gente, esto, el llegar a la gente, el ver el rostro de la gente, el poder compartir con la gente, el poder conocer lugares inimaginables, ¿verdad? En esta diócesis tan grande y tan bella. Eso, por ejemplo, es muy gratificante. Como parte de ese contacto, también las celebraciones, ¿verdad? Porque uno capta y vive a flor de piel para lo que para los fieles significa que el obispo los visite, que el obispo comparte una fiesta patronal, una confirmación, una visita pastoral todavía más ampliamente, ¿verdad? Entonces, yo diría como esas dos cosas, ¿verdad? El contacto con la gente, el conocimiento y visita a lugares y la parte celebrativa es como lo que más se ve y más se siente de la vida episcopal. Hay muchas cosas, desde luego, Claro. ¿verdad? Y está la otra cara de la moneda. ¿Qué diría que es lo más difícil? Ay Dios, también hay varias cosas, ¿verdad? Pero yo diría, entre muchas, yo diría, cuando vienen los momentos de denuncias y de escándalos y de situaciones de este tipo que son parte de la vida del hombre, que son parte del misterio de la iglesia, pero que humanamente son muy difíciles y lo digo, espero que no se me malentienda, que uno no quisiera tener que vivir y experimentar, ¿verdad? Ahora que me recordabas, Monseñor Reta, yo viví muchos momentos con él de esto, ¿verdad? Esos momentos duros, difíciles, denuncias, escándalos, ¿verdad? Y que uno tiene que actuar, ¿verdad? Y yo decía ahora, insinuaba, no lo decía, al episcopado, digamos, al ejercicio del episcopado de Monseñor Arrieta en su tiempo, al de hoy han cambiado mucho las cosas, muchísimo, ¿verdad? Hoy el obispo no puede darse el lujo de no actuar, hoy el obispo no se puede dar el lujo de no decidir, ¿verdad? Y bueno, hay cosas que llegan, que uno no escoge y que por el bien de la iglesia y por la responsabilidad episcopal que uno tiene, uno tiene que actuar. Yo le tengo temor a Dios, ¿verdad? Yo le tengo temor a Dios y hay situaciones muy complicadas de las que uno tiene que dar respuesta ahora mismo y de las cuales uno tiene que dar cuenta a Dios el día de mañana, ¿verdad? El gran San Agustín decía, yo con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo, ¿verdad? Y ahí está la doble responsabilidad. Tengo que dar cuenta a Dios de ambas cosas. Pero esos son los momentos más difíciles, ¿verdad? Y ya cuando uno tiene que enfrentar esas cosas y hablar con las personas implicadas y tomar decisiones que nunca se van a entender del todo, porque se toma una decisión y uno ve que la gente especula y que la gente afirma y que la gente pontifica, como decía un padre por ahí, y no, hay cosas que solo el obispo sabe, ¿verdad? Ni siquiera sus más cercanos colaboradores saben del todo, de la verdad, de las cosas más complicadas y más difíciles que uno tiene que llevar y uno tiene que callar y uno no tiene derecho a no defenderse, aunque le asista uno en la razón, porque está el bien de las personas en juego, está el bien de la iglesia en juego, son cosas muy complicadas, que solo por gracia de Dios va uno saliendo adelante. Está bien. Monseñor, para cambiar un poquitito la dinámica, digamos, de la conversación, tengo 10 palabras. Ah, caramba. Sí. Están aleatorias, no tienen ninguna relación quizás entre sí. Sin trampa. Sin trampa, sin trampa. La idea sería que usted nos cuente qué le despierta esa palabra así, de entrada nada más. Que a ver qué inspira. Son sencillas, sí, son sencillas. Heredia. Mi ciudad. Sacerdocio. Mi vida. Familia. Mi tesoro. San Carlos Borromeo. Un gran pastor. Los jóvenes. La esperanza. María. Mi madre. Amistad. Un valor inestimable, la amistad. Vocación.
Mi experiencia. Seminario. Parte muy importante de mi vida. Bueno, no es Y, una sola palabra, ¿verdad? sí. Y la última, la música. Ah, uno de mis gustos y placeres. Ah, Claro. muy bien, muchas gracias. Perdón que no diga con una sola palabra No, todo, no. pero bueno, por lo menos respondí al concepto. Muy bien. Y ahora, para también ir haciendo un pequeño giro, tengo algunas preguntas de feligreses. Ah, Le he caramba. pedido a algunos laicos que les he dicho, si tuvieran la No oportunidad de imites a los hacerle una pregunta, periodistas. de hacerle una pregunta a Monseñor, ¿qué le preguntarían? Entonces, también son Interesante, bastantes sí, sí. interesantes, muy interesantes. La primera, ¿qué cosas lo hacen reír? Muchas, pero yo diría que un chiste sano y de buen humor y de alguien que tenga ese arte, digamos, de contar chistes y de hacer reír a los demás, es una de las cosas más bonitas. Ah, bueno. Y, Hay otras cosas más malillas, pero mejor no, ¿verdad? y digamos que casi en la misma línea, ¿qué lo hace más feliz? También, ¿verdad? Es que son preguntas muy abiertas. Ujú. Yo disfruto mucho, por ejemplo, el silencio, ¿verdad? A mí el silencio me hace muy feliz, me llena de gozo, me recompone, ¿verdad? Diría que el silencio. El silencio. Muy bien. ¿Cuál es su pasaje favorito de la Sagrada Escritura? Hombre, eso sí que es una pregunta difícil. Pone uno a escoger porque, como se dice, toda inclusión es una exclusión a la vez. Bueno, impactante, por ejemplo, recuerdo Juan 3:16, ¿verdad? Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna, ¿verdad? Porque Ujú. no envía a su Hijo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Eso resume toda la historia de la salvación y la redención, ¿verdad? Ujú. Y cómo no voy a recordar, por ejemplo, mi lema de ordenación presbiteral y episcopal, ¿verdad? 2 Corintios 12:9, ¿verdad? Mi gracia te basta, Ujú. porque mi fuerza se muestra perfecta en la debilidad. Y tantas expresiones bellísimas de Salmos, por ejemplo, ¿verdad? Pero para responderte me quedaría con esas dos. Claro, muchas gracias. Sabemos que San José es su santo favorito. Así me lo No, y escribieron. mi patrono en Y su primer lugar. patrono, sí. Sí. ¿Qué es lo que le ha marcado en su vida? Yo diría que tantas virtudes del Santo Patriarca, ¿verdad? Pero yo les decía, por cierto, vos estabas en el introductorio, Ujú. pero decía en paso ancho, de esa semana cuando lo tienen a uno, pues yo fue una semana, otros pobres compañeros ha sido más tiempo, en que lo tienen a uno callado con el nombramiento episcopal, entre pecho y espalda. Estábamos, por cierto, en la novena de San José en esos días, y yo les decía una homilía de esos días, obviamente no se sabía nada, Ajá. ¿verdad? Entonces yo hablaba del silencio profundo y fecundo de San José, ¿verdad? Entonces, bueno, la virtud de la prudencia, la virtud de la oración, la virtud de la fidelidad, tantas cosas, pero el silencio de San José, una de las cosas que más Ujú. impactan es que José no habla en el Evangelio. No hay Exacto. una sola palabra de José en el Evangelio, ¿verdad? Ujú. Y es un silencio profundísimo, pero al mismo tiempo fecundísimo, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuánto nos diría para hoy en día una sociedad tan dispersa, ¿verdad? Este valor de San José, yo destacaría particularmente eso. Ujú. Muy bien. Pregunta también alguien, ¿alguna vez dudó de su vocación? Yo creo que como dudar, no, ¿verdad? Yo como diría que hubo una etapa en mi vida, sobre todo al final del colegio, en que de uno hasta novia estuvo ahí todo, bendito sea Dios, Ujú. ¿verdad? Y yo no fue que descarté la vocación, pero sí, digamos, sentí una inclinación por entrar a la universidad. Yo quería entrar a estudiar Derecho, incluso eso también lo suelo contar. De todo estaba preparado para entrar a estudiar Derecho en la Ujú. universidad, y un compañero del colegio de entonces, que hoy en día es sacerdote, me dijo de las convivencias estas vocacionales, ¿verdad? Y que fuéramos. Entonces yo fui y lo acompañé, como tal vez no muy convencido, pero fui y lo acompañé, y eso fue como el reenganche otra vez vocacional. Y Ujú. de hecho, yo terminé en el seminario y no fue en la universidad, que después estudié Derecho, pero canónico. Ujú. Pero, digamos, como duda, no. Ujú. Fue ahí como un impasse, una cuestión. O sea,
yo siento, por eso las palabras estas que preguntaste ahora, de decir una sola cosa, es que yo identifico mi vida con la vocación y con la vocación sacerdotal, ¿verdad? Entonces, como digamos así, como serias dudas, pues yo no he dicho que no he tenido crisis en la vida de sacerdote, incluso en la vida de obispo, momentos difíciles, ¿no? Pero digamos, como duda de llegar al punto de decir a la disyuntiva terrible, que tiene que ser terrible, que llegue una persona, un sacerdote, de que si esto es lo mío, era lo mío o no era lo mío, no, yo hasta el día de hoy no. Gracias a Dios, hasta el día de hoy no, ¿verdad? Siempre en eso, muy claro. Yo les decía mucho en el seminario, vean, uno se puede desviar, pero nunca pierdan la perspectiva. El problema es cuando alguien pierde la perspectiva, ¿verdad? O sea, ¿cuál es el ideal? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es lo que ha marcado tu vida? ¿Cuál ha sido la opción fundamental de tu vida? Eso, ¿verdad? Pues hay momentos difíciles, repito, ¿verdad? Pero así como duda, gracias a Dios no, y quiera Él que nunca hasta el final de la vida. Okay. Cuando tiene algún tiempo libre, que yo sé que posiblemente es muy poco, ¿qué le gusta hacer? Y lo hablamos ahora en las palabras, lo planteas vos en las palabras. Bueno, el trabajo de uno tiene mucho que ver con lectura y escritura, ¿verdad? Pero me ayuda muchísimo leer, digamos, cosas no obligatorias, ¿verdad? No cosas que libremente quiera yo leer para cultivo personal. Eso por una parte, la lectura. Y la música, por supuesto, que a mí la música, yo tampoco me entiendo sin la música, ¿verdad? Yo paso gran parte del día escuchando música clásica, ¿verdad? Desde luego en este caso. Y también cuando voy en el carro ahí, música también, digamos, no clásica, ¿verdad? También hay cosas bonitas también. Está bien. Monseñor, ya para ir dando cierre también y agradeciéndole desde ya todo este tiempo. Que he hablado mucho, más bien. Un mensaje final, escribía yo por acá. ¿Qué consejo le daría usted a los jóvenes que se plantean en la actualidad una posible vocación sacerdotal? Yo no les daría un consejo, yo les haría una pregunta, más bien. Y yo sé que es incorrecto responder a una pregunta con una pregunta, pero bueno, hagámosla valer. Yo les invitaría, es un consejo en el fondo también, les invitaría a preguntarse, ¿por qué yo no sacerdote? ¿Verdad? Y tal vez puede sonar negativo, pero bueno, alguien diga, pues yo cura jamás. Yo cura ni me imagino. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Verdad? O planteémoslo en positivo, ¿verdad? ¿Has pensado en algún momento ser sacerdote? Lo que eso significaría, ¿verdad? Hoy estaba leyendo una nota muy bonita del cardenal prefecto del dicasterio para el clero, ¿verdad? Y decía en esa línea de que vale la pena ser sacerdote, de que da sentido ser sacerdote, ¿verdad? Tal vez no sea hoy en día tan atractivo externamente como muchas ofertas del mundo y de la sociedad, pero el sacerdocio, cuando uno lo asume y responde al don de Dios, es toda la vida, es toda la vida. Entonces, ¿por qué no? Bueno, motivarlos entonces a todos los chicos que tienen esa inquietud, ¿verdad? En estos días de confirma, casualmente, bueno, yo siempre tiro ahí el anzuelo, ¿verdad? En ese sentido, y eso, uno dice, como lo sabemos, la vocación es un misterio, ¿verdad? Y tal vez una pregunta, una invitación, Dios se vale de eso para llamarte joven y hacerte descubrir que aunque no lo pensaras nunca, eso es lo que Dios tenía para tu vida. Claro. ¿Verdad? Igual también esto es para las muchachas, en la vida consagrada, es válido, pero bueno, en el caso nuestro sacerdotal, muchos sacerdotes hoy en día jamás creyeron serlo, ¿verdad? Y bueno, y alguien les ayudó o algo les inspiró, y entonces yo por eso digo, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? Plantearse esto. Muy bien. Muchas gracias, Monseñor, muchas gracias por abrirnos las puertas de su casa y las puertas de su vida también. Claro, nos han contado tantos aspectos y detalles de a lo largo de su vida. Sí.
le garantizamos también nuestra oración por Muchas usted gracias. y por su ministerio. Muchas gracias. Esperamos también que todo el pueblo diocesano también lo tengamos siempre presente en nuestras oraciones y nos encomendamos a las suyas también. Por supuesto, Dios sabe que todos los días lo hago por toda la diócesis, por los sacerdotes, por las vocaciones, por los seminaristas. Mi vida está muy marcada, como lo hemos visto, por la formación sacerdotal, por la experiencia propia vocacional y la vocación de otros también que me ha tocado acompañar. Y yo muy agradecido con este espacio, que me he sentido muy a gusto en este diálogo. He hablado más de la cuenta, pero bueno, ahí me disculpan. Y también en el contexto, no solamente de esta jornada de oración por las vocaciones, sino también del cercano, si Dios lo permite, 10º aniversario de mi servicio episcopal acá, pues darle gracias a Dios y a todos en la diócesis, comenzando por los sacerdotes, que han sido años muy, muy hermosos, muy gratificantes, de los cuales tengo recuerdos bellísimos, y sobre todo pues de esta amada y querida diócesis, ¿verdad? La que, como dije el día de la ordenación episcopal, quiero y quería y sigo queriendo consagrarme y servir hasta que Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias, Monseñor. A ustedes, a vos, Daniel, y a toda la gente que ha tenido la bondad y la paciencia de escucharnos. Ojalá que esto nos motive a todos a seguir adelante en la respuesta cristiana en general y que le debemos al Señor y en particular vocacional, sea cual sea la vocación que el Señor tenga para cada cual. Muchas gracias. Un saludo a todos y que estén muy bien. Que el Señor les bendiga a todos.